pues es igual a ρ. Entonces esa ρ es la que le coloco en el denominador. Y la parte deformada en amarillo, que es la parte deformada en amarillo, le llamé Y. Es una fibra cualquiera. Ahorita que calculemos la fórmula, se van a dar cuenta que la deformación y el esfuerzo lo vamos a calcular dependiendo de si el elemento viga está, depende de cómo se esté deformando. Si se deforma como está en la gráfica, las compresiones van a estar por arriba del eje neutro y las tensiones van a estar por debajo del eje neutro. ¿Por qué? Porque los momentos estoy suponiendo que están trabajando de forma positiva. Si el momento está actuando de forma negativa, entonces los esfuerzos se invierten. Las tensiones van a estar trabajando por arriba del eje neutro y las compresiones van a estar trabajando por debajo del eje neutro. Pero Y es una distancia cualquiera. En un momento vamos a deducir la fórmula y para encontrar el esfuerzo máximo, la fórmula nos va a decir que lo van a encontrar cuando Y sea máximo. Es decir, lo van a encontrar cuando estén parados en los paños de la viga, ya sea que sea en el paño inferior o en el paño superior. Eso es lo que nos va a decir la fórmula al final. Pues yo aquí estoy eligiendo un elemento Y cualquiera, a una distancia por debajo del eje neutro, pero pude haberlo elegido por arriba del eje neutro. La fórmula aplica igual, ¿sí? Pero entonces continúo y solo estoy sustituyendo los valores. Entonces a pues aquí nada más sustituyo. Yo ya sé que a estas dos igualdades, pues entonces nada más defino E de Z. E de Z que va a ser igual precisamente a Y entre el radio de curvatura. Y le voy a generar pues la ecuación de la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? ¿A qué es igual la ley de Hooke? Pues nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad del material por la deformación unitaria. Este es un dato que nos da. Si estamos trabajando en el rango elástico, aplica la ley de Hooke. Y bueno, pues nada más voy a sustituir. En este caso, bueno, aquí despejo de la deformación unitaria, pues simplemente la despejé. E de Z lo voy a ver como el esfuerzo entre el módulo de elasticidad del material. Y bueno, ¿qué hago posteriormente? A ver, pues nada más igualé las ecuaciones, porque tengo que la deformación unitaria es igual a Y entre ρ, y por otro lado tengo que la deformación unitaria en Z es igual a el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Pues entonces igualo esas dos ecuaciones y despejo el esfuerzo. En este caso el esfuerzo lo voy a encontrar en el eje Z. Y si la despejo, pues me va a dar que el esfuerzo en Z es igual al módulo de elasticidad del material multiplicado por Y dividido entre ρ, es decir, la parte que está a continuación. ¿Sí? Y si se dan cuenta precisamente, nos dice que esta ecuación muestra que los esfuerzos son directamente proporcionales a la distancia del eje neutro e inversamente proporcional al radio de la curvatura. Entre más curva esté el elemento, ¿qué le va a pasar al esfuerzo? ¿Qué le va a ocurrir al esfuerzo en Z? ¿Qué le ocurre a este esfuerzo? ¿Sí? Entonces, hasta aquí va entendido. El esfuerzo es igual al módulo de la actividad por la distancia al eje neutro, que es Y, dividido entre ρ. Ahora, tenemos aquí un diagrama de esfuerzos. Un diagrama de esfuerzos. En donde precisamente estoy dibujando que en la parte inferior el eje neutro está representado en línea en rojo.
Por debajo están las tensiones, están los esfuerzos. Por arriba van a estar los esfuerzos a compresión. ¿Sí? Agarro un elemento diferencial, ahí lo tengo, un elemento diferencial, pues ahí agarro una sección rectangular y voy a calcular el esfuerzo, la fuerza para el bloque inferior. ¿Cómo encuentro la fuerza la fuerza si yo tengo esfuerzos? Tengo un diagrama de esfuerzos. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues a la fuerza le llamo F de Z, F subíndice Z, porque le llamé al eje horizontal Z. ¿Sí? Entonces, la fuerza en el eje Z, ¿a qué va a ser igual? Pues dame el esfuerzo. El esfuerzo está dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y lo voy a multiplicar por su diferencial de área. Eso ya se convierte en una fuerza. ¿Sí? Pues aquí escribí varias partes, ¿no? La porción de la sección sobre el eje neutro X soporta el esfuerzo de compresión C, está en la parte superior, y es igual al volumen del prisma triangular superior. Con respecto a la parte inferior, pongo la porción de la sección debajo del eje neutro X, soporta esfuerzo de tensión T, y es igual al volumen del prisma triangular inferior. Entonces aquí tengo ya la fuerza calculada. Y precisamente por equilibrio debe de darse que la compresión debe ser igual a la tensión. Esto se debe de cumplir por equilibrio. Y simplemente estoy copiando cómo calcular la fuerza. La fuerza es igual al esfuerzo en Z multiplicado por la diferencial del área. Si esto lo viéramos en términos de una integral, ¿qué tendríamos que hacerlo? O bueno, como le hacen en cálculo. Si lo ven en términos de una suma, pues esta parte, si H es toda la altura del bloque, aquí voy a colocar toda la altura, a toda esta distancia, llámenle H. Entonces, ¿cómo van a ir variando si quieren calcular la fuerza, cómo tendrían que hacerle? Pues van a evaluar una suma desde menos H medios hasta H medios, porque tiene que cruzar por el eje neutro. ¿Sí? Y van a calcular esa suma de las fuerzas con respecto a ese eje. Esto lo pueden ver en términos de una integral. Es decir, van a integrar desde menos H medios hasta H medios del esfuerzo por la diferencial del área. Así van a calcular esta parte. Ahora, cambiando, y como ya tenemos cuánto vale el esfuerzo, pues lo sustituimos. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Dijimos que el esfuerzo es el módulo de elasticidad por la distancia y entre ρ. Esta la voy a colocar aquí abajo. Simplemente la sustituyo. Eso es el esfuerzo. Y lo voy a multiplicar por su diferencial del área. Y voy a hacer una integral precisamente con respecto a la diferencial del área. Pero el módulo de elasticidad del material es una constante. No depende no depende del área. Y R, yo aquí le llamé R, pero pues es el radio de curvatura, tampoco depende del área. Por lo tanto, como son dos constantes, la saco de la integral. E entre R, que multiplica a la integral desde menos H medios hasta H medios de Y por dA. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Y se acuerdan qué es esta? La integral desde menos H medios hasta H medios de Y por dA. ¿Cómo se la definieron en estática? Precisamente es un momento estático de la sección recta con respecto al eje neutro. Este eje neutro X es el eje centroidal. ¿Sí? Así se lo definieron en estática. Es una definición que le dieron. Si alguien quiere calcular un momento estático, de esta forma lo van a calcular. La integral de Y por dA. Ahora, ¿qué continúa? Ahora vamos a calcular momentos. Sí, vamos a calcular momentos con respecto al eje
al eje. Vamos a calcular momentos de la fuerza. Nos vamos a parar en, a ver aquí, por otra parte, F de Z es igual a sigma de Z y es igual a... Aquí, ¿por qué aquí estoy calculando ahora un momento? Es que aquí voy a calcular un momento. El momento, ¿cómo lo definimos? Precisamente como la fuerza. Aquí le llamo F de Z, multiplicado por el brazo de palanca, que es Y. Así definimos un momento. Este momento que estoy calculando va a ir variando desde otra vuelta de la parte inferior del eje neutro y voy a agregar la parte superior del eje neutro porque estoy calculando el momento total. Por eso aquí le coloco como la suma desde menos h medios hasta h medios de la fuerza con respecto al brazo de palanca. En este caso, tomo solamente una distancia y. Quiero ir viendo qué va a ocurrir. El momento va a ir dependiendo de mi eje neutro a dónde me paro. Si me paro con respecto a la parte inferior y me voy, esta distancia Y la voy aumentando hasta llegar al paño inferior, o agarro Y por arriba del eje neutro y lo voy desplazando hasta llegar al paño superior. Entonces Y es esa distancia. Así defino el momento. Y vuelvo a verlo como una integral. Esto es igual a la integral desde menos h medios hasta h medios, porque la altura es h, es todo el peralte. Y aquí sustituyo aquí, ¿por qué le puse? Permítanme,